Ahora sí, ahí pusimos a grabar, porque si no después cuando lo suba a YouTube para compartirlo, no me deja porque está la música. Así que bueno, ahora sí arrancamos con nuestro encuentro, con este espacio de aprendizaje especialmente pensado para ustedes. Próxima parada, primer grado, ¿no? Todo lo que se viene, ¿no? Después de lo que vivieron a fines del año pasado, con este cierre de nivel inicial y lo que nos moviliza a las mamás. Así que bueno, para arrancar este sábado, como les decía, gracias por estar acá. Sabemos que un sábado de la mañana, eh, nada, a veces nos, nos ocupamos de ese tiempito para otras cosas, pero bueno, la mayoría votó que prefería también estar un sábado de la mañana acá, así que muchas gracias. Pero bueno, vamos con esto, ¿no? Con esta escala, a ver, ¿cómo están en este momento? ¿Cómo arrancan esta charla? Vayan poniéndome en el chat. Bien, con sueño, dormidas, contentas, bien, expectante. Me alegro, me alegro. Bien. Bueno, gracias, chicas, qué lindo lo que me ponen. Bueno, para quienes no me conocen, porque bueno, hay muchas mamás que se sumaron, nada, invitadas, así que bueno, muchas gracias. Bueno, soy Vale Manila, Valeria, soy licenciada en psicopedagogía hace más de 20 años, ¿sí? Atiendo en consultorio, hago asesorías de forma virtual y bueno, y también hace un par de años abrí las puertas a este espacio de las redes sociales para empezar a acompañar de otra manera también y una de las formas en que lo hago es con estas clases o charlas abiertas. Soy mamá, sí, hace 13 años de esta hermosa peque, de Emma, ya no tan peque, pero bueno, ya me van a entender cuando llegue en ese momento. Y soy emprendedora, también tengo un emprendimiento de juegos y materiales didácticos, Cognijuegos, así que bueno, los invito también a, si quieren chusmear, a pasar por allí. Bueno, a ver, y cuéntenme un poquito de ustedes, ¿sí? Vayan, si alguna se anima a abrir micrófono y si no me van poniendo en el chat de dónde son, ¿sí? Si tienen uno o más peques y cómo están viviendo esta instancia. Bien, tenés dos, bien. Ah, bueno, este es el más grande, o sea que va a ser tu primera experiencia también entrando a primero. Bien, de Tucumán, qué lindo. La Pampa, bien, bueno, muchas de Capital. Bien, bueno, para la mayoría esta va a ser su primer paso por primaria, salvo dos. Bueno, bien, tenemos variado por allí. Bien, Susi, tenemos variado. Eh, sí, bueno, acá Susi dice, ¿no? Secundaria, primario, ya en quinto y ahora el más peque que arranca primer grado. Así que bueno, ya con experiencia vas a poder acompañarnos un poquito acá también. Pero bueno, yo tengo una sola, pero muchos dicen, ¿no? Eh, Coméntame Susi, si es así, que cada uno, por más que uno tenga más de uno, cada uno es un mundo, ¿no? Más allá de que cada peque es diferente, uno atraviesa también ese transitar con cada hijo de manera diferente y con nuevos aprendizajes. Así que bueno, te agradezco que estés acá también. Habla, ¿no? De esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo nos posicionamos como mamás aprendientes para poder acompañar mejor el desarrollo y aprendizaje de nuestros peques. Genial, bellas. Bueno, yo acá puse estos corazoncitos porque justamente que estén acá habla de esto, ¿no? De su deseo de, al menos de conocer, de escuchar algo más para poder acompañar de corazón a corazón este ingreso a primer grado, que siempre digo, ¿no? Primero validemos nosotras porque a nosotras también nos moviliza un montón de cosas como mamás. Esto de que vemos crecer a nuestros niños, ¿no? Eh, el jardín es un espacio como más cuidado, más lúdico. A veces se siente como de un mayor acompañamiento, ¿no? Hacia nosotras, hacia las familias y otro cuidado quizás hacia los peques. Y ya el pase a primaria, nada, a muchas nos puede generar miedo, ansiedad. El otro día
una de ustedes me comentaba, ¿no? Que cuando se inscribían, que bueno, que había tenido dificultades por su paso en la escuela y que tenía miedo también, ¿no? Por un lado de que su peque atraviese estas situaciones y por otro lado también miedo de no saber cómo acompañar. Eh, pero bueno, todas estuvimos ahí y todas vamos aprendiendo. Y bueno, Susi, vos también estás en secundario como yo. A ver, cada paso, cada instancia, cada etapa tiene sus desafíos y sus miedos, para ellos y para nosotras. ¿Sí? Así que bueno, primera instancia, perdón que hacer este cambio de clima me afecta un poco. Yo soy muy delicada de la garganta, enseguida me afecta la voz. Perdonen. Pero bueno, les decía, ¿no? Que por eso yo siempre hablo de que somos aprendientes, que vamos aprendiendo continuamente, ¿no? Al lado de nuestros hijos, nuestras hijas. No es, o sea, el paso a primer grado yo creo que es súper especial porque ya nos marca, ¿no? Como ese primer salto que damos, donde empezamos en la educación formal de más contenido, si queremos, a diferencia de lo que es nivel inicial, aunque les diré que nivel inicial para mí es la etapa más importante, ¿no? Porque aquí se dan los aprendizajes fundantes de lo que viene a posterior, y la detección primaria, que es tan importante también. Pero bueno, nada, por lo general, culturalmente también se vive, ¿no? La instancia de la escolaridad primaria como este primer salto hacia los aprendizajes formales. Así que bueno, pero después nos va a pasar con secundaria, les va a pasar con la universidad, pero eso es, ¿no? Uno de nuestros trabajos como mamá, ir adaptándonos, aprendiendo para poder acompañar de la mano y como siempre digo, de corazón a corazón. Así que bueno, avanzamos entonces. Uy, nuestro recorrido, un poquito les contaba, ¿no? En los flyers, vamos a dar, bueno, qué necesita un peque, ¿no? Para iniciar primer grado de forma integral, ¿sí? Que es como, mira, desde lo emocional, lo cognitivo, lo madurativo, las habilidades también previas, ¿no? Que se esperan en cuanto a aprendizajes básicos. Esto que les decía, el nivel inicial forma en aprendizajes base para poder de ahí seguir aprendiendo. La famosa lista de útiles, que seguramente todos están con la listita. Ahora me cuentan, te falta comprar algunas cosas. Bien. Bien, muy aplicada, ya compraron todo. Excelente, bueno, vamos a charlar un poquito de eso. Después la tarea, ¿no? Esto que es nuevo, como una nueva rutina en la familia, el momento de la tarea. Y ya vamos a charlar también porque va a depender mucho de el cole, ¿no? El estilo de cole, la jornada y demás. Bueno, señales de alarma, ¿sí? A las que vamos a tener que estar atentas. Algunas les voy a plantear hoy. Después, bueno, en las redes yo hablo mucho de esto, pero si me parece importante, les traigo algunas que son como así, base para tener en cuenta y estar alerta, estar atentas, ¿sí? Y bueno, y les voy a contar de un espacio para seguir aprendiendo más allá de la charla de hoy, que bueno, siempre una hora queda corta, pero trataremos de dar lo mejor y bueno, y que ustedes puedan llevarse acá info que pueda ayudarlas y un regalito especial para quienes se queden hasta el final. Entonces sí, ahora vamos a arrancar pensando en esto, ¿no? Que nuestros peques se desarrollan y aprenden muchas habilidades antes de empezar primer grado. No esto que les decía. Y antes del nivel inicial, ¿no? Ya cuando nacen, cuando están en la panza, si queremos, porque sabemos que cuando están en la panza ya desarrollan algunos sentidos como el auditivo. Entonces podemos ahí ya empezar, ¿no? Hablándoles y demás. Pero bueno, desde el momento en que nacen, nuestros peques empiezan a aprender. Que aprender tiene que ver con esto de cómo van integrando y adaptándose al mundo que los rodea. Entonces van a empezar, ¿no? A aprender desde la base, desde la oralidad, van a empezar a trabajar todo lo que son las praxias manuales, van a empezar a adaptarse desde lo emocional, siempre, obviamente en un contexto que estimule del otro lado, desde el saber, desde este acompañar y este maternaje consciente, de saber qué cuestión vamos a ir indicando a cada edad, ¿no? Cómo vamos a ir acompañando todo este desarrollo. Pero sí es importante saber que nuestro peque no es que ahora va a arrancar primer grado y ahora empieza el aprendizaje.
empiezan aprendizajes más formales, pero en realidad viene aprendiendo desde el momento uno, ¿sí? Y en cada etapa se van desarrollando ciertas habilidades que son esperables y cada vez va escalando, ¿no? Así como va creciendo, se van subiendo escaloncitos. ¿Y quién es el promotor, ¿no? De todo esto? Nuestro amigo Cerebrin, ¿sí? Él es el responsable de todos nuestros aprendizajes, aún las bases emocionales, que antes uno siempre lo relaciona con el corazón, ¿no? Pero bueno, lo de la base emocional también está en nuestro Cerebrin. Así que desde ese lugar la importancia de conocer cómo aprenden los chicos y chicas, cómo se aprende, para saber cómo estimular, cómo acompañar y justamente en qué momento tenemos que hacer, si no, esa lucecita, siempre digo esa antenita, para decir, algo está pasando. Así como sabemos, por ejemplo, desde el desarrollo motor, ¿no? Que nada, a tantos meses empieza a sostener la cabecita, que alrededor del año empiezan a caminar, y si no empieza a caminar ya un poco nos preocupamos, ¿no? Y bueno, entonces, de la misma manera, en los aprendizajes también se da esta evolución, ¿sí? Desde el lenguaje, ¿sí? Cuando sabemos que al año ya tenemos que empezar a tener palabras legibles, que a los 2 años ya empiezan a armar frasecitas cortas de 2 palabras, ¿sí? Lo mismo pasa con los aprendizajes escolares, ¿sí? Que en realidad uno habla de aprendizajes escolares porque, nada, la escuela como institución tiene, ¿no? En su función o en su fundación esta gran misión que es poder sobre todo alfabetizar. Entonces uno traslada, ¿no? O socialmente se plantea como un aprendizaje escolar la lectura, la escritura y ciertas nociones matemáticas del cálculo sobre todo, pero en realidad son habilidades que aprenden en la escuela, pero son habilidades para la vida, ¿sí? Por eso es tan importante estar atentos y poder acompañar para que si empezamos a ver alguno, empezamos a detectar algún ruidito que nos pueda estar alertando de una dificultad de aprendizaje, nada, poder hacer la consulta temprana y poder, digamos, acompañar para potenciar esas cuestiones. Entonces vamos a ver, entonces vamos a hablar un poquito, ya les hablé de todo esto, ¿no? Desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicomotor y el desarrollo socioemocional. Todos estos aprendizajes se vienen dando, ¿no? Desde que nace en casa, quienes fueron a maternal, se acompañó con el maternal, luego se fue acompañando en el jardín, porque no nos olvidemos, siempre hablo de acompañar, porque el hogar es como, ¿no? La base también, ¿no? Que tenemos que ir acompañando todos a este niño, a esta niña, para que pueda realmente potenciar sus habilidades, sus aprendizajes, su desarrollo y que tenga una calidad de vida óptima. Entonces, ¿qué habilidades esperamos en un niño en esta etapa, ¿no? Donde está por arrancar su primaria, su primer grado? Entonces, bueno, desde lo motor podemos pensar, ¿no? En esto, que corre con mayor estabilidad, que tiene un mayor control corporal, ¿sí? Eh, podríamos, no lo puse acá, pero podríamos pensar, ¿sí? En que ya tenemos también detectada con qué mano, ¿sí? Tengo mayor habilidad. Si bien hay muchos chicos que por ahí terminan, ¿no? De desarrollar esta cuestión en primer grado, por lo general uno espera que alrededor de los 5 años o en sala de 5 esto ya esté predeterminado, ¿sí? Lo que se llama lateralidad. Eh, pero bueno, nada, hay chicos que demoran un poquito más y que tiene que ver a veces con la falta de estimulación, ¿sí? En la motricidad fina. Nosotros tenemos que ir detectando y tratar de estimular la mano, ¿sí? Con la que más hábilmente se maneja. Así sea a la izquierda, desarrollaremos más esta habilidad. Hoy sabemos ya que vienen hasta elementos para los chicos zurdos, ¿sí? Sacapuntas, lapiceras, tijeras. eh, Así que no es un problema. Muchas veces, y me ha pasado en consultorio, que por ahí, nada, la familia esperando a ver si pasaba a ser diestro, se seguía estimulando, ¿no? La mano derecha o se pretendía que el niño escribiera con la derecha, cuando
la mayor habilidad la tenía con la mano izquierda. Entonces, poder ir prestando atención a estas cuestiones, preguntarle a la pediatra si hay dudas, pero bueno, es esperable ya, ¿no? Que al ingreso de primer grado, yo diría ya en sala de 5, tengamos ya definida ¿sí? Su lateralidad, o sea, con qué mano se desempeña mejor para poder facilitar la escritura, luego el aprendizaje de la escritura. Bueno, el equilibrio entre diferentes situaciones, coordina movimientos amplios, ¿sí? Usa tijeras de manera progresiva. Obviamente es esperable que use tijeras más pequeñas, porque acuérdense esto que yo siempre también les planteo de que en manos pequeñas, por el desarrollo motor, ¿sí? El desarrollo en realidad es fisiológico, si queremos, no tienen tanta fuerza y es más fácil que manipulen objetos pequeños, ¿sí? Acorde a sus manitos. Bueno, manipular, nada, materiales de arte, ¿no? Pinceles, masas de poder, ¿no? Todo lo que son las prácticas manuales. Abotonar y desabotonar tiene que ver, sí, con una habilidad también con la motricidad fina, entonces es esperable que pueda hacerlo. Subir y bajar cierres también, ¿sí? Bueno, y esto es importante, ¿sí? El tema del manejo del lápiz, perdón, con mayor control y coordinación. Y acá yo siempre les digo, ¿no? Bueno, después lo íbamos a ver en los útiles, pero no es lo mismo que los chicos puedan coordinar, ¿sí? O manipular un lápiz pequeño o una fibra pequeña, ¿sí? Que un lápiz largo, ¿sí? O una fibra que hoy vienen largas, gordas, con dos puntas. Entonces, nada, tener en cuenta esto para facilitarles, ¿sí? Porque también si les damos un elemento que para ellos es difícil de coordinar, de sostener, obviamente que también se va a notar en su grafía, en su desempeño. Entonces, estar atentos también a estas cuestiones. Y el dibujo, ¿sí? El dibujo con intención representativa, esperamos ya en este momento, y que sea reconocible, que sea legible, decimos, ¿no? Que pueda expresarnos que dibujó, que ya no sean garabatos, ¿sí? Pero bueno, fíjense que esto que nosotros a la vez que voy planteándoles, sí, que son habilidades que estamos esperando, ya va marcando, sí, como esta pauta de alarma o de alerta más que de alarma, para pensar, uy, no, mi peque todavía dibuja garabatos. Entonces, bueno, preguntemos a la pediatra, consultemos, porque ya esperaríamos, ¿no? Que, por ejemplo, la figura humana esté más consolidada, que no sea solo una cabeza y una pierna. eh, que, que represente algo, sí que no sean dibujos aislados. Entonces, bueno, tener en cuenta estas cuestiones. Después esto, ¿no? El lenguaje legible. A veces todavía queda en el desarrollo del lenguaje la R, ¿sí? Como media ahí que puede estar costando todavía un poquito consolidar, pero debería sí de tener un lenguaje legible y comunicarse con fluidez, ¿sí? Ya no con dos, tres palabras, sino poder expresarse eh, libremente qué quiere, qué le gusta, qué hizo en el jardín, ¿no? Que si fue a pasear, bueno, qué hizo si alguien le cuenta. Simple, breve, ¿sí? Dependiendo obviamente también el vocabulario que maneje, pero ya es esperable que se pueda manejar y expresar con mayor fluidez en lo que hace al lenguaje. Debería de identificar las vocales, si es algo que en jardín, y acaba de depender también del jardín al que concurrió. Hay jardines que en sala de 5 ya empiezan el proceso de alfabetización. em, entonces, algunos van a reconocer solo vocales, otros van a escribir ya su nombre y quizás alguna otra palabrita. Algunos van a reconocer las consonantes. Así que bueno, acaba de depender mucho, ¿no? del jardín al que fue su peque y bien, acá, claro, no llegaron a ver nada. Bien, el otro día una mamá también me comentaba, una peque que arrancó el programa de neuroaprendizaje, lo arrancó también por eso, porque hizo un cambio de escuela y me comentaba lo mismo, que en el jardín no habían llegado a hacer nada, ni siquiera a ver las vocales, y al cole donde va ya están alfabetizados, ¿no? Así que, bien, genial, importantísimo. Bueno, nada, volvemos, así nos alcanza, porque si no, yo ya sé que después se me va y no me alcanza la hora, chicas.
Pero es súper importante esto que están planteando. Si quieren, vayan compartiendo en el chat, así yo, a medida que voy leyendo, voy hablando y voy al chat un poquito. Bien, como decíamos, ¿no? Puede reconocer escrito su nombre o escribirlo o saber con qué sonido empieza. Va a empezar a reconocer también por ahí algunas palabras, ¿no? O de libros conocidos, de carteles. Puede llegar a contar objetos, ¿sí? De manera progresiva hasta el 10. Y acá también, ¿sí? Después vamos a ver, pero bueno, es un aprendizaje que puede ser que lo esté repitiendo de memoria, ¿sí? O que realmente esté consolidado. Entonces, vamos a ver si reconoce los números escritos también que estén en el entorno. Ya les digo, hasta el 10 o hasta el 9, ¿no? Incluyendo el cero, porque son la base de los que nos va a permitir después continuar, ¿sí? Con todo lo que hace al aprendizaje de nuestro sistema de numeración. Identificar patrones simples, diferenciar figuras geométricas simples, círculo, cuadrado, triángulo, ¿sí? Las nociones de tamaño, cantidad, lugar, arriba, abajo, adentro, afuera, grande, pequeño, alto, bajo, ¿sí? Y después, bueno, otras habilidades que tienen que ver esto de poder ir al baño solo, poder manejar su ropa, ¿no? Subirse el pantalón, eh, si se viste, ¿no? Poder ponerse al menos la parte de la remera de la cabeza, ya debería de poder vestirse medianamente solo o sola, reconocer sus pertenencias personales, compartir materiales y espacios. Bueno, estos son los aprendizajes que les digo que son tan elementales también que van acompañando, ¿no? Casa y jardín, porque mucho de esto se aprende también en el jardín. Respetar los turnos, y esto es muy importante, que a veces se hace caso omiso, pero ¿por qué? Porque en el cole, en el aula, ¿no? De primaria, cambia la situación, ¿no? Y hay que respetar los turnos para hablar, poder escuchar a la seño, cuál es el momento de hacer la actividad. Entonces, esto de respetar los turnos, que en casa simplemente lo trabajamos jugando, ¿sí? Escuchar a otros, ¿sí? Con acompañamiento si es necesario, si esto de decir, bueno, ahora le toca a papá o ahora está hablando papá, esperamos y después podemos hablar para tratar de no interrumpir, y expresar las emociones, ¿sí? Esto es súper importante también en lo que hace a la inteligencia emocional, de poder expresar cómo nos sentimos, eh, que obviamente va a depender, como siempre hablamos, ¿no? De esta retroalimentación, ¿no? Cuánto nosotros podemos también expresar y acompañar, validando nuestras propias emociones para poder acompañar y validar la de ellos. Entonces, bueno, hasta acá, esperen, vamos a ver si tienen alguna preguntita. Vamos a hacer un recreo cognitivo que lo quiero hacer con ustedes para llegar a una conclusión, pero para que ustedes también luego lo puedan hacer con sus peques. Bien, vienen bien, bien, sin preguntas. Ok. Bueno, recreo cognitivo, ¿sí? Les voy a pedir que pongan entonces sus manos así. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es bajar una para dejar el pulgar y la otra vamos a guardar el pulgar. Bien. Y ahora vamos a cambiar de posición. A ver, voy a dejar de compartir un segundo, así lo podemos hacer, lo pueden ver bien. Entonces decíamos, arrancamos ahí, un dedito queda afuera y el otro queda guardadito. ¿Sí? Y cuando decimos cambio, ping, cambia. Decimos cambio, ping, cambia. Y ahí entonces vamos a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo va? ¿Cómo salió eso? Bueno, ¿por qué traigo quienes ya, algunas de ustedes ya estuvieron en otras charlas, en otras clases? Bueno, es más, una ya hizo el taller también. Siempre traigo esta actividad, por empezar, porque realmente es un recreo cognitivo, nos permite ejercitar ambos hemisferios cerebrales y nos da una pausa. Em, pero también fíjense cómo para muchas es un aprendizaje nuevo y implica un proceso. Créanme que si ustedes esto lo repiten, después les voy a compartir
Les voy a compartir un descargable que es de recreos cognitivos justamente para que tengan también para usar con sus peques. Em, Nada, todo aprendizaje implica práctica, ¿sí? Y no todo aprendizaje tiene que ser aburrido. Entonces, de eso vamos a estar hablando un poquito ahora también. Pero bueno, nada, saber que estas pausas son pausas activas para cuando estamos cansados, fatigados, sobre todo en momentos de tarea, o que necesitamos, ¿no? Cortar de una actividad fuerte, venimos de la plaza y necesitamos sentarnos a hacer la tarea. Bueno, nada, un ratito, piqui piqui, nos divertimos, ¿no? Liberamos y ejercitamos, descansamos nuestro cerebro. Y también saber, nada, esto, ¿no? Que les decía, es un nuevo aprendizaje que con el tiempo, y esto también lo podemos ir viendo con nuestros peques, de que para una también va aprendiendo, ¿no? Y que va aprendiendo juntos con ellos. Así que nada, las animo a poder replicar esto en casa. Bueno, y antes de seguir, les quiero compartir un videito, a ver si se escucha, esperen, porque no sé si compartí con el sonido. A ver. Bien. Voy a minimizarme, así lo pueden ver bien. Ay, a ver, esperen, esperen, acá hay algo hice. Pero vamos a dejar de compartir otra vez porque esto. Ahí va. Bueno, fíjense en esto, ¿no? Que la pregunta inicial. ¿Están preparadas? Bueno, y justamente, ¿no? De esto vamos a estar hablando ahora también porque como arrancamos diciendo, no solo se tienen que preparar nuestros peques, sino también nosotras, porque para nosotras también es un salto eh, y un cambio en nuestras rutinas, ¿sí? Aún para Silvia que ya tiene antigüedad en esto de pasar por escuela, pero bueno, implica sí toda nada, una reorganización a veces, ¿no? Familiar, ¿no? Superar algunos temores, como hablábamos. Entonces, nada, eso es lo que motivó un poco también este espacio y les agradezco que estén aquí. Entonces, seguimos con nuestra charla. Hablamos entonces, hicimos este recreo cognitivo, ¿sí? Donde partimos con las dos manitos y también acá estimulamos la atención, ¿sí? Cuando lo hagan con sus peques la atención, la coordinación, la memoria, ¿sí? Pero sobre todo traten de hacerlo, ustedes sabiendo esto, en esto, ¿no? De poder acompañar y criar conscientemente, poder hacerlo también desde el lado divertido y saber que es una pausa que hacemos para continuar con otra actividad. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que estén acá y por qué también generé este espacio? A ver, y un poquito adelantamos del cuarto Congreso de Alfabetización, que es ahora en abril, el doctor Ariel Cuadro, nos plantea esto, ¿no? Que según las últimas investigaciones, el ambiente familiar es el principal predictor de éxito en la alfabetización inicial, ¿sí? Incluso antes del ingreso a la escuela, como les decía, ¿no? Hay habilidades que se aprenden antes y que se da en casa. Entonces, desde ese lugar, es importante
que como familias, como mamás, conozcamos, ¿no? De qué estamos hablando, qué podemos hacer para acompañar el desarrollo y los aprendizajes de nuestros peques, porque en este hacer desde casa, y sobre todo tempranamente, estamos estimulando y estamos armando este factor preventivo, si queremos, este factor protector de ciertos desafíos que se pueden dar a posterior, ¿sí? Eh, Saben que yo hablo mucho de dislexia en Instagram, de las dificultades de aprendizaje, y justamente una forma de que uno habla de prevenir, si bien no vamos a poder evitar que aparezca un diagnóstico de dislexia o discalculia, ¿no? O disgrafía, porque son desafíos del neurodesarrollo, pero sí el factor protector, el factor preventivo, va a estar dado en esta estimulación que yo pueda hacer para que cuando surja no esté, digamos, tan potenciado, ¿sí? Entonces va a minimizar algunas algunas conductas, algunos síntomas, pero por sobre todo nos va a permitir quizás detectar tempranamente para empezar a trabajar oportunamente, acompañar esos desafíos, ¿sí? O desafíos latentes. ¿Y saben cuál es el factor más importante o el punto más importante que uno habla en la prevención? El impacto emocional. Entonces, desde ese lugar, haya o no desafíos en el aprendizaje, cuando un niño ingresa al colegio con una estimulación previa que le permita no solo contenerla, ¿no? Tener, digamos, las habilidades académicas estimuladas, sino su autoestima, su organización, su atención, su expresión emocional, ¿sí? Fundante. Entonces, estas habilidades las podemos estimular desde casa y es súper, súper importante. Como ven acá, tenemos también obviamente la instrucción formal en la escuela, ¿sí? Que es un amplio porcentaje, y otro porcentaje que son otros factores, ¿sí? Que intervienen, como ser, bueno, un contexto de algún taller que vaya, nada, juegos, ¿sí? Eh, Cuestiones que vengan ya dadas de herencia, ¿no? Herencia genética. eh, pero bueno, lo más importante es poder reconocer esto, ¿no? El potencial y la importancia que tiene el ambiente familiar y el acompañamiento de ustedes para potenciar sus aprendizajes, su desarrollo y poder prevenir, ¿sí? O atender tempranamente algún desafío que pueda surgir. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poquito también a pensar en función de eso la lista de útiles escolares, ¿no? Que a veces uno la toma, bueno, listo, llegó y tiqui, 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 empiezo a comprar, pero a veces no tenemos en cuenta algunas cuestiones como las que les decía hoy, ¿no? Los lápices. Entonces, bueno, saber también que más no es mejor en todos los órdenes de la vida. Entonces no necesitamos una cartuchera explotada de lápices de colores, de fibras, ¿sí? Encima hoy al mercado nos ofrece un montón, pero tratar de minimizar a lo imprescindible, ¿sí? O tener una segunda cartuchera con marcadores. Vieron que a veces en las escuelas piden como la cartuchera para plástica o para artes, entonces ahí sí a veces piden marcadores, más fibras, bueno, entonces tener quizás dos cartucheras, una con los elementos básicos, ¿sí? Y tener estas cuestiones viendo si sus peques ya saben, digamos, porque vienen con una estimulación previa que les permite ya manipular quizás un lápiz largo, fino, bueno, vamos por esa opción. Si no, saber que en el mercado tenemos lápices cortitos, lápices un poquito más gorditos. Realmente hay mucha variedad, ¿sí? Gomas que sean de calidad, más allá de las formitas, ¿sí? Y demás, bueno, tener, ¿sí? Una goma de buena calidad que les permita borrar bien sin romper la hoja. Eh, Siempre me gusta a mí decir, ¿no? Que los chicos puedan participar de las compras, en las elecciones, dentro de lo posible y con ciertos límites también. Pero bueno, ir sabiendo, digamos, que más no es mejor
y que hacer una compra consciente pensando en lo que necesita, pero también en lo que necesita, no solo en función de esta lista de útiles, sino también en lo que necesita por su desarrollo, ¿sí? ¿Qué es lo óptimo para él? Bueno, lo mismo con reglas, sacapuntas, ¿no es cierto? Hoy por hoy hay sacapuntas que tienen como una capsulita para ponerla, como es que cuando uno saca punta queda ahí el residuo. Entonces a veces son muy prácticos porque evita que los chicos estén yendo, ¿no?, al cesto de basura o que saquen punta arriba del cuaderno o arriba de la mesa. Eh, pero bueno, lo mismo, ver si pueden manipular. Entonces, armemos las cartus, ¿sí? También esta cartuchera, por ejemplo, que yo les pongo acá la fotito, no siempre los organiza, salvo que tengan los elementos ahí justos, sino en realidad los que mayor los organiza, los que mejor los organiza ellos inicialmente son las básicas, que son las simples, que tienen los elastiquitos para ir poniendo, cosas que ellos abren y tienen su cartuchera organizada con los colores y pueden identificar y encontrar rápido el lápiz negro, los colores y demás, ¿sí? La mochila lo mismo, ¿sí? Mochilas nada simples, verificar también qué es lo que el peso que van a llevar para cuidar las columnas. A veces en los colegios admiten las de carrito, eh, y si no, bueno, será las de hombros, pero bueno, tratar de que sean, sí, bien acolchaditas, más allá de las modas del personaje, ¿no? Que ahí sí siempre es importante, sobre todo la ilusión con la que se inicia este primer grado, que ellos puedan elegir su mochila, pero bueno, tratando de tener estas cuestiones, ¿no? Que el cierre corra fácil, que ellos puedan probar, ¿sí?, el cierre, eh, y de a poquito, ¿sí?, empezar que ellos sean parte del armado, ¿no? De poner los rótulos en su cuaderno, de guiados, si quieren, bueno, de armar su mochila de ese primer día, pero bueno, háganlo parte, ¿sí?, de esta lista de útiles, que vayan pintando lo que ya tienen, qué es lo que falta, eh, que sean parte de este inicio, también empieza a ayudar, ¿no?, a poder ir bajando ansiedades, junto con, por ahí, ¿no?, poner calendario, qué día empiezan, ir tachando si hay mucha ansiedad de cuándo es el día. Pero bueno, que la lista de útiles no sea un mero papel que me dieron y que yo, mamá, papá, voy a comprar nada más. Bueno, me alegro que te sirva este tip. Buenísimo. Eh, gracias por compartirlo. Pero sí, es importante involucrarlos y justamente que no sea así esto de listo, listo, listo y tarea sola de mamá, sino sabemos, ¿no? Somos conscientes que no siempre se puede, pero en algún momento, al menos una vez que tenemos todo en casa, eh, poder ir viendo, no hacer el repaso con ellos. También nos ayuda a esto que decíamos antes, de poder identificar cuáles son sus elementos, cómo se ordena en la cartuchera, en qué parte de la mochila va a ir esto. Así que bueno, en la parte de lista de útiles, recuerden por ahí estas cuestiones. La tarea, ¿no? La gran pregunta, ¿no? Y esto que muchas en los espacios de orientación individual me planteaban, ¿no? Que no quieren convertirse en maestras particulares, que es como el temor, ¿no? Y bueno, eh, que es entendible también. Pero bueno, no tiene por qué ser así. Si es una realidad, y como le decía al inicio, va a depender mucho del colegio. Hay colegios que tienen jornada extendida, y que en esa jornada extendida hacen la tarea, entonces después a casa no llega tarea extra. Pero eso no quita a que tengamos que revisar los cuadernos con ellos, tomarnos un ratito para ver qué hicieron, si quedó algo pendiente, para hacer este acompañamiento, ¿sí?, en casa. Que a ellos aparte les da orgullo, ¿no?, poder mostrar qué hicieron, y ni hablar obviamente del acompañamiento y el crecimiento desde lo emocional, desde lo vincular, de tener ese ratito, ¿no?, cerquita viendo qué es lo que se hizo. Y en el momento que, de no ser así, tenemos que sentarnos a hacer la tarea, lo más importante es crear hábitos, ¿sí? Crear el hábito, el momento, ir encontrándonos, de que llegue, tenga su descanso,
esté, ¿no? Nada, si viene a la mañana será después del almuerzo, pero encontrar el momento en el que esté, digamos, que no tenga hambre, que haya ido al baño, que el ambiente se predisponga, ¿no? Para poder estar en un lugar tranquilos y que uno, ¿sí? Ya sea mamá, la cuidadora, si es una cuidadora, el papá, quien vaya a acompañar ese momento, esté disponible, ¿sí? No solo físico, sino disponible 100%. El celu en pausa en ese ratito, se va a la camita de celulares, se va a un cajoncito, pero que ese momento sea el momento de hacer la tarea, ¿sí? Yo siempre recomiendo, nada, esto de poder quizás o traer, ¿sí? De la mochi, sacar los cuadernos, la cartu y demás, que también nos sirve para ver, bueno, cómo llegó esa cartuchera a casa, poder reordenarla, ver si hay que sacar punta a los lápices para que al otro día ya esté bien. Y tener aparte una cajita, la cajita de la tarea, le llamo yo, donde tengamos alguna gomita extra, y eso acá ya podemos jugar, ¿no? Con otro tipo de de goma, otros tipos de lápices, más colores. Em, y también elementos que nos ayuden, ¿sí? A jugar. Entonces, si tenemos que hacer sumas, tendremos quizás algún elemento para o tapitas, pompones, ¿sí? O material específico didáctico para acompañar ese momento. Entonces, cuando lo hacemos de manera lúdica, también a nosotros nos descomprime, salimos un poco de este cuadro de ser maestras particulares porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es ir acompañando, no hacer la tarea por ellos, y ahora les voy a contar por qué, pero sí ir acompañando para ir observando, ¿no? Cómo van realizando ellos la tarea, si entendieron qué era lo que tenían que hacer, si nos pueden relatar qué es lo que están haciendo, eh, porque esto nos va dando la pauta de cuánto comprendieron, ¿sí? De esa actividad, ya sea, no sé, de matemáticas, de lengua, ¿no? De escritura, de dibujo, pero bueno, generar ese momento. Y también, obviamente, ir en continua comunicación con la docente, ¿sí? Si uno observa alguna dificultad o si no pudo entender qué era lo que había que hacer y tuvimos que reexplicar nosotros para que la maestra también sepa, ¿no es cierto? Y pueda estar atenta en el aula, nada, si está distraído y por eso no llega a comprender lo que tiene que hacer, si algo quedó incompleto, por qué sucedió, ¿sí? Es muy importante la comunicación con el cole, ¿sí? Bueno, ¿por qué no tenemos que hacerle la tarea a nuestros niños? ¿Mm? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad están en una etapa de aprendizaje y cuando nosotros le hacemos las tareas, indirectamente le estamos diciendo que ellos no pueden, ¿sí? Y en realidad pueden. Quizás no salga perfecto y por eso acá es muy importante que nosotros revisemos nuestras propias emociones en ese momento. ¿Qué nos genera que nuestro peque no esté pudiendo realizar esta actividad? ¿Sí? Entonces, bajemos ansiedad nosotros si esto nos sucede para poder acompañar. Y si no salió bien, no salió bien, no hay problema. Pero eso así, con esos errores y demás, tiene que ir al aula. ¿Por qué? Porque es la forma en la que las maestras pueden observar realmente el progreso real del aprendizaje de esos chicos, ¿sí? Y la realidad también es que las seños se dan cuenta si la tarea la hizo el peque o si hubo mucha ayuda de casa, ¿sí? Así que bueno. Esto como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque en realidad la tarea no se manda para que vuelva completa, perfecta y poner una nota de excelente. La tarea se manda para seguir repasando, ¿no? Seguir practicando, porque justamente el aprendizaje necesita de repetición. Esta repetición que no tiene por qué ser aburrida. Entonces también ahí está nuestra habilidad de saber, bueno, a ver, tiene que ir sumando. Todavía le cuesta esto de saber que si va a sumar 1 más 3, el 1 ya está, entonces parte del 2, ¿no? Eh, si tengo que automatizar y demás. Entonces, si yo sé que tengo que estimular esa habilidad, yo en casa puedo practicar jugando esa habilidad, ¿sí? Si todavía no logra unir sonidos, ¿sí? La M con la A, que sea ma, bueno, buscaré sí juegos, alternativas para seguir estimulando y que no sea pesado ni para nuestro hijo ni para nosotros,
¿sí? Porque la idea es que el momento de la tarea sea un momento de aprendizaje conjunto, de acompañamiento, de poder validar aprendizajes y poder habilitar también este espacio desde lo vincular para potenciar su autoestima, ¿sí? Y esos otros aprendizajes, esos aprendizajes no visibles, digo yo, ¿no? Donde nuestro hijo va aprendiendo que equivocarse está bien, ¿sí? Que no pasa nada, que si no entendí se lo puedo decir a mamá para ver si me lo puede explicar con otras palabras, y si así no lo entendí, no hay problema. Que puedo aprenderlo de otra manera, a como me lo explicaron, ¿sí? Todos esos aprendizajes se hacen en ese momento. Entonces, es importante, más allá del contenido, poder ir creando estos hábitos, este momento compartido, como les decía, que no va a salir en una semana, en un día, después de las vacaciones, ojalá, pero la realidad es que lleva un tiempo como todo hábito, ¿sí? Y es un hábito que empezamos a generar nosotros ahora, pero que en realidad empezamos también a prever en estos hábitos de estudio que van a ser súper importantes ya en segundo ciclo y más avenida la secundaria. Me voy a acelerar un poquito porque se nos va a terminar, ya estamos en la hora. Bien, hasta acá, espero que quiero ver algún comentario. Ok, bien, vos implementaste, ya armaste la cajita. Tenés todo, bueno, me encanta, qué lindo, qué lindo. Me alegro. Sí, es verdad, el otro día, el otro día compartí en Instagram eh, unos lápices de colores gorditos que me parecieron fantásticos. Trama es la marca. Em, sí, también están los de Giotto. Hay varios hoy en el mercado, así que la verdad es que tenemos opciones para poder elegir y armar una cartuchera inicial, ¿sí? Que esté ajustada a lo que nuestro peque necesita, ¿sí? Vamos con esto, señales de alarma que nos pueden hablar de una posible dificultad de aprendizaje, ¿sí? Y acá siempre digo señales de alarma, ¿no? Para estar atentas y no quedarnos en la preocupación, ¿sí? Tampoco en la preocupación excesiva, ¿sí? Que nos paralice, sino poder detectar, ¿no? Esto de las antenitas que siempre hablo, canso un poco, lo sé, pero que es súper importante para poder actuar, ¿sí? Pasar a la acción, ¿sí? Poder pedir una consulta, poder charlarlo con las pediatras. Y si no, nada, consulta psicopé, ¿sí? Algunas de estas señales son esta dificultad persistente para asociar el sonido de las letras, ¿sí? Para poder aprender a leer y escribir. Esto que les decía hoy, ¿no? Si estamos trabajando con la M, ¿no? Que sabemos que trabajamos el sonido, la M. Entonces, si yo vengo, ¿no? Allá hace una semana, 15 días, y veo que mi pequeño no logra consolidar que la M y la A es ma, bueno, estoy atenta, ¿sí? Veo cómo progresa, estoy atenta. Le pregunto a la seño, ¿sí? Y empiezo, ¿sí? A trabajar en casa con juegos, porque bueno, le está costando esto. Entonces veo, ¿sigue costando? ¿No? ¿Se dilata en el tiempo? Hago una consulta. Dificultad para comprender el sentido del número, ¿sí? La cantidad, más allá del conteo, 1, 2, 3, 4, que como les decía hoy, los chicos hábilmente lo aprenden de memoria, como el A, E, I, O, U, lo cual no quiere decir que reconozcan después las vocales. Lo mismo pasa con los números. Entonces, bueno, poder comprender que si yo veo el 4, son 4 pelotitas, ¿no? Entonces, poder hacer esta asociación y si vemos que esto también se va dificultando, lo mismo que cuando contamos objetos, uy, me quedo acá saltadito, vemos que salta, ¿no? Que no logra, y esto lo vemos mucho en los juegos de recorrido, ¿no? O que vamos por los casilleros y va más rápido contando y no va respetando esto que le llamamos correspondencia uno a uno, ¿no? De cada casillero, uno, dos, tres, sino que a uno, dos, tres, y por ahí donde puso el dos, ya contó tres, porque no hay una correspondencia. Entonces, estar atenta a eso, ¿sí? Son habilidades que se terminan de desarrollar en primer grado, ¿sí? Por lo general, para después de las vacaciones, se espera que los peques
ya estén leyendo, ¿sí? Lectura silábica, algunos, pero bueno, sí se espera y la maduración, ¿sí? A nivel cognitivo, prepara para que los peques en julio, agosto, ¿sí? Después de 6 meses de enseñanza, estén ya preparados para leer, que ya haya una lectura de palabras cortas, de oraciones cortas, ¿sí? Pero bueno, se los planteo como un indicador también. Bueno, y esto, ¿no? La lectura muy lenta o silabeada o con frecuentes errores, que no mejora con la práctica, porque esto es lo esencial, ¿no? Que nosotros vemos que estas dificultades están y se instalan, más allá de pasar el tiempo, son persistentes, ¿sí? Y cuando hablamos de la práctica, no hablo de la práctica de sentarme a leer, ¿sí? Vamos a practicar lectura, ¿no? Y no, no soy partidaria de eso. Tenemos un montón de posibilidades de practicar lectura sin sentarnos a practicar lectura con un libro y menos con el libro escolar, ¿sí? Nada, leamos tarjetas, leamos recetas, bueno, sí. Sí, es verdad, sí, hablo mucho de esto en Instagram, es verdad. Ah, ¿tenés el recetario? Ay, qué bueno que te gustó, qué lindo. Em, bueno, nada, hay un montón, ¿sí? De opciones de poder aprender en casa, cómo acompañar los aprendizajes de los peques desde el juego, desde una manera más lúdica, sin caer, ¿sí? En esto que uno dice, bueno, nada, me siento maestra particular, me han dicho más de una, en asesoría a veces, que termina también, ¿no? Rompiendo un poco el vínculo porque terminamos enojados, terminamos cansadas, se hace tedioso. Y sobre todo esta de la práctica de la lectura y demás, también corremos el riesgo, ¿no? De que en vez de generar este placer por el aprender, este deseo de aprender a leer, el deseo de aprender a sumar, de comprender por qué lo hacemos, que como decíamos, más allá de la instancia escolar, de aprobar, de tener, ¿no? La nota en el boletín, aprendemos a leer, a escribir, a sumar, a restar para la vida. Entonces es muy importante poder acompañar estos aprendizajes de forma amorosa, comprensiva, lúdica, porque le otorga otra significancia para los peques, e igual de importante estar alertas si alguna dificultad está presente, ¿sí? Y esto a mí me gusta mucho que las familias conozcan de esto porque muchas veces en las escuelas se pasa un poco, ¿no? Desde, bueno, cada niño tiene su tiempo, lo cual es real, pero también hay desafíos que nos están dando estas señales, ¿sí? Entonces, la consulta no nos hace mal a nadie, ¿sí? Entonces, es preferible consultar y quedarnos tranquilos de que es simplemente una cuestión de tiempos. Entonces, esperamos haciendo a lo que a veces se plantea esto de, no, esperemos a segundo, después todavía tiene tiempo de segundo grado para aprender a leer y por ahí llegan niños que arrancan tercer grado y que todavía no tienen consolidada, ¿sí? La lectura de palabras simples, ¿sí? O de sílaba directa. Entonces, nada, mi consejo siempre es, si algo hace ruido y la realidad es que como mamás, nuestra intuición también nos los dice, a veces es saltar ese escaloncito del miedo, que obviamente es totalmente válido, ese escaloncito del miedo a que haya algo, a saber si voy a poder acompañar, pero créanme que da más paz saber si algo está pasando, porque yo ya puedo empezar a trabajar y a darle las herramientas que el peque necesite para que pueda superar eso y que pueda aprender como él necesita aprender, ¿sí? Para poder acompañar su derecho a aprender. Entonces, las invito a esto, ¿sí? A poder acompañar, no en alerta, acompañar de corazón a corazón, pero de forma consciente, teniendo este conocimiento para poder validar a veces esto de, bueno, algo me está haciendo ruido, es una señal de alarma, una señal de alerta, entonces voy a consultar, ¿sí? Lo consulto con la escuela, veo como para que vayan viendo registro, vayan observando un poquito más
pero puedo hacer la consulta. ¿Sí? La consulta para psicopedagogía no necesita derivación y que ustedes consulten no quiere decir que el peque tenga que venir. ¿Sí? Eh, por lo cual, nada, la consulta a tiempo en todos los órdenes siempre es a favor del desarrollo y de los aprendizajes. Bueno, y vamos terminando, ¿sí? Con esta frase, sí, acompañar los aprendizajes de tu peque no implica que te conviertes en una maestra particular, pero sí tenemos la responsabilidad como mamás, como papás, de acompañar, ¿sí? Y para hacerlo sin sobreexigirnos, nosotros también tenemos que conocer y saber, ¿sí? Como les decía, no, perdón, no para estar con la cabeza todo el tiempo, sí, en la preocupación, en el alerta, sino para poder acompañar conscientemente, ¿sí? Para poder criar conscientemente, sabiendo que, bueno, este juego que hacemos, no es el juego de la oca, genial, voy a jugar y voy a estar atenta, ¿sí? O voy a saber sin estar alerta, sino atenta simplemente a que yo con esto sé que voy a poder ver si está contando bien, voy a poder estar estimulando estas cuestiones. Si hacemos una receta de galletitas, le voy a pedir que me lea la receta, así vamos entrenando, lo escucho leer, ¿sí? Entonces son todas estas pautas que me habilitan como mamá, como cuidadora, también hablo porque no se pudo sumar ahora y después lo va a ver grabado, pero me había hablado una, una chica así que está cuidando a un peque, que es más, va a empezar primer grado y ella va a estar acompañando también el momento de las tareas. Por eso digo, es importante poder conocer, porque desde el conocer vamos a poder acompañar conscientemente y poder hacer toda esta seguilla, ¿no? De la estimulación, la detección y el acompañamiento. Es que bueno. Gracias por haberse quedado estos minutitos de más. Gracias por haberse sumado a este espacio de aprendizaje. Espero realmente que haya sido valioso para ustedes. Muchas gracias, gracias. Bueno, y como regalito, antes de cerrar, igual les cuento otra propuesta, pero bueno, tienen como regalito este encuentro de orientación individual, ¿sí? De 40 minutos, así que bueno, pueden escanear ahí el QR eh, quien lo necesite y me escribe para que coordinemos. Y después otro espacio de aprendizaje que ya abre sus puertas nuevamente la semana próxima es el taller, ¿sí? De lectoescritura para mamás, el taller de primeros aprendizajes para que también ahí ampliamos un poco más esto de cómo acompañar el aprendizaje de la lectura a la escritura y ya prontito, que lo debo, vamos a subir matemáticas, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver justamente con esto, con poder acompañarlas a conocer para que puedan acompañar y estar atentas a estas dificultades que pueden llegar a emerger. Y antes de irme, también les quiero plantear esto. eh, A ver, acá estamos hablando, ¿no? De mamás a mamás también, entre mamás. Y creo que nadie mejor que nosotras podemos saber lo que se siente, el temor de que a nuestro peque le pase algo. Eh, Muchas veces, ¿no? Esto de lo van a cuidar, el espacio de la primaria, de la escuela, es totalmente diferente al jardín, ¿no? Hablamos de patio, por ejemplo, de aulas, bueno, nada, disposición áulica. Pero algo que me parece a mí súper importante, así como hablamos, ¿no? De esta detección temprana y de poder conocer para acompañar a nuestro hijo, también es importante conocer quizás para acompañar a otra mamá que esté atravesando una situación con su hijo. Entonces, empaticemos, acompañémonos, ¿sí? De mujer a mujer, de mamá a mamá. Acompañémonos, porque no es fácil, ¿sí? Y siempre es más ameno, más liviana la mochila cuando la compartimos. Entonces, si nos enteramos que en el aula de nuestro peque hay algún niño, ¿sí? Con desafíos en su desarrollo, que quizás va con una maestra de apoyo, acerquémonos a esa mamá, hablemos con nuestros hijos de que todos aprendemos diferente, pero que eso nos potencia, ¿sí? Entonces, siempre digo, cuando
estos aprendizajes que a veces son invisibles empiezan a circular con más habitualidad, ¿sí? Sin dramatismos, sino poder acompañar, acercarnos quizás a esa mamá y decir, lo que necesites, estamos, ¿no? Saber cuando lleguen los cumples, poder acercarnos a esa mamá, necesitas algo puntual, nos gustaría que venga, ¿no? Esto de incluir eh, y que no sea forzado. Así que bueno, y si se siente raro, que también suele pasar, ¿no? De no saber cómo acercarnos a esa mamá, nada, pidan ayuda, pidan orientación, eh, pero acérquense, ¿sí? Acompáñense, es muy importante. Hoy por hoy, la realidad nos dice que uno de cada 10 15 chicos tiene alguna dificultad de aprendizaje, ¿sí? Y hoy por hoy también sabemos que más allá de las dificultades de aprendizaje, de la dislexia, la discalculia, ¿sí? O la disgrafía, hay muchos déficits de desarrollo, ¿sí? Trastornos del desarrollo como el TDAH, ¿sí? Como alguna discapacidad, que implican también aulas inclusivas. Entonces, hoy por hoy tenemos la mayoría de las aulas con niños con trastornos del desarrollo. Entonces, lo más habitual es que sus niños les cuenten en algún momento, ¿sí? Que hay algún compañero con cierta dificultad. Acompañen, ¿sí? Y si no saben cómo, pregunten. Pero es importante poder ayudar a nuestros hijos también a comprender sobre inclusión, sobre desafíos, cómo acompañar, cómo empatizar, porque bueno, son habilidades que más allá de la escuela, son habilidades que humanizan y eso también es importante. Y en la escuela se está trabajando, pero la realidad es que a veces cuesta un poquito más. Así que bueno, nada. Espero que haya sido un encuentro lindo para ustedes, que se hayan podido llevar aprendizajes valiosos para atravesar este periodo que resta al ingreso de primer grado, validando sus emociones para poder acompañar a sus peques. Les voy a estar mandando, escríbanme para pedir su encuentro de orientación quienes necesitan y les voy a estar enviando de todos modos también eh, los dos descargables, el de recreo cognitivos y un descargable que tiene que ver con este checklist de las habilidades esperables para que también lo tengan, digamos, como recurso para ir viendo. Y recuerden esto, ¿sí? No somos máquinas, no es una cuestión de tildar, de estar alerta continuamente, pero sí de conocer, ¿sí? Porque estamos aprendiendo a la par de ello, por eso somos aprendientes. Les mando un beso enorme, las espero en las redes, seguimos por allí comunicadas y lo que necesiten quedo a disposición. Gracias por haberse quedado hasta acá.